Ok, en esta ocasión vamos a enseñarles cómo medir bien un transistor MOSFET de potencia de tipo N. Se hace de la siguiente manera. Nos vamos a facilitar, ¿verdad?, para hacer estas mediciones colocando unos caimancitos, ¿verdad? Manejemos que el verde representa la punta negra del multímetro y el blanco representa la punta roja. Teniendo eso en cuenta, vamos a realizar la siguiente medición. Colocamos el caimancito verde, que representa la punta negra del multímetro, ¿verdad?, en la carcasa del disipador, y vamos a colocar y vamos a hacer la medición de continuidad entre la patita del medio y la carcasa o disipador, poniendo el multímetro en modo de continuidad. Si nos da continuidad, quiere decir que está bueno. Si no, quiere decir que hay un corto interno que esté impidiendo la continuidad, y por lo tanto de arrancada vemos que está malo. Pero veamos, probemos a ver si está bueno. Si nos da continuidad, quiere decir que está bueno. Vamos con el segundo paso, dejándolo todo como está. Nos trasladamos y lo ponemos en escala de diodo y vamos a probar con la tercera patita, ¿verdad?, que el surtidor. Vamos a probar cuál es la medición en milivoltios. Vemos, dice 484, 83, ¿verdad?, milivoltios. Ahora vamos a activar la compuerta o excitar el gate, que es la primera patita. Así accionamos el transistor para que pueda conducir corriente de la segunda patita, que es del drain, a la tercera patita source, y todo el voltaje salga por la tercera patita alimentando lo que vaya a alimentar. Entonces excitamos la primera patita, que es el gate, y nos había dado 484 más o menos con la medición de la tercera patita. Cuando activamos el gate, nos tiene que dar un voltaje menor de 484. Nos da 458. Aquí lo activamos y en la activación está bien. Quiere decir que por el momento está funcionando bien, ¿verdad? Y teniéndolo así, ¿verdad?, vamos a dejar para ver claramente. Lo vamos a conectar acá. Ahorita está activado. Vamos a ver que tiene 459, pero lo vamos a desactivar. ¿Cómo lo desactivamos? Con nuestro dedo mágico le tocamos las tres patitas y va a regresar a el valor inicial, ¿eh?, que es 483, 484 milivoltios. Ya volvemos a hacer el mismo procedimiento, ¿verdad? Pero ya no vamos a medir continuidad porque sabemos que da continuidad. Solo vamos a repetir a partir del segundo paso. 483 nos da milivoltios y vamos a activarlo. ¿Cómo lo activamos? Tocando la patita 1, un momentito, soltamos y medimos de nuevo la patita 3. Nos tiene que dar menos de 483 milivoltios. Eso nos indica que está bien, ¿ya?, y que puede transferir el voltaje de la segunda patita a la tercera patita, funcionando como un interruptor. Y así así de la misma manera que simula un interruptor, ahorita que ya lo tenemos activado, a un interruptor apretado, ahorita lo vamos a desactivar o apagarlo, tocando las tres patitas, y vuelve a
voltaje original. Ahora vamos a ver cómo es que este dispositivo, si lo activamos, va a estar activado hasta que lo desactivemos. De nuevo, lo vamos a activar, ¿no? Está activado y ahí verificamos que mide menos de 483, 458. Digamos que este dispositivo pasó, no sé, mucho tiempo, pero lo dejamos activado. Es como que lo dejamos el interruptor apretado. Nosotros llegamos 2 meses después, ¿verdad? Y venimos y está el interruptor así, normal. Venimos, lo agarramos con cuidado sin tocar obviamente las tres patitas que sabemos que ahí lo desactivamos. Tocando la carcasita, ¿verdad? Agarrándola de ahí, del encapsulado de la carcasa. Lo vemos y vamos a ver, nos vamos a encontrar que el dispositivo va a estar como activado y vamos a ver que el voltaje es menor que 484. Bueno, ahora decidimos, después de 2 meses haciendo la suposición, de que ahora, ven, lo va a cambiar el estado desactivado y vuelve a su estado desactivado. Mientras uno no lo desactive, no se va a desactivar. Eso es lo que les quería también enseñar. Entonces, así es que se prueba un transistor MOSFET tipo N.